Bienvenidos. El presente tiene como objetivo el planteamiento del proceso de enfermería a una situación de un paciente con evento coronario agudo. Revisemos la situación. Paciente masculino de 59 años con cuadro clínico de 1 hora de evolución de dolor precordial opresivo, irradiada mandíbula y hombros, escala de dolor 10-10, náuseas, vómito, diaforesis, cianosis peribucal con palidez mucocutánea generalizada, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, ruidos respiratorios con adecuado murmullo vesicular, movimientos ventilatorios disminuidos con estertores bivasales y troponinas positivas a la hora de control. Ahora vamos a revisar el monitor. ¿Qué observamos en el monitor? Una elevación del ST mayor del 50%. Parémoslo un momentico y miremoslos con la lupa. Además de esto, de la elevación del segmento ST, también vemos deformación al final del QRS con desaparición de la onda S. Esto es debido a la prolongación en la conducción eléctrica de las fibras de Purkinje del área isquémica. Lo dicho anteriormente quiere decir que la isquemia es prolongada y severa. Bueno, seguimos con la explicación científica de los signos y síntomas del paciente. Quiero recordarles que esto es fundamental para saber identificar o poder identificar bien el diagnóstico prioritario a trabajar. Entonces, empecemos mirando la primera gráfica. Recordemos que en el Congreso Europeo de Cardiología se identificaron varios factores de riesgo, estos son los que están planteados, y que generalmente los pacientes que presentan infarto agudo del miocardio tienen 2, 3, 4 e inclusive casi todos los que estamos viendo acá como factores de riesgo que los predisponen a que presente la famosa enfermedad coronaria que presenta nuestro paciente. ¿Qué tiene como consecuencia todos estos factores de riesgo? Como ven en el video, ahí vemos, ya examinemos un momentico la formación de la placa ateromatosa. Recordemos, 1, la mala alimentación nos lleva a que el paciente ingiera colesterol malo que en el laboratorio le resultaba LDL aumentado. Ese LDL tiene la capacidad de penetrar fácilmente el endotelio vascular y almacenarse por debajo de él. El cuerpo lo mira como un cuerpo extraño y simplemente manda a sus monocitos y ellos lo fagocitan convirtiéndose en las famosas células espumosas. Esta placa se vuelve mucho más fuerte gracias a la intervención de las células del músculo liso. Aquí no hay problema, el problema radica cuando por la misma hipertensión arterial, como vemos a continuación, se rompe el endotelio vascular. Entonces, cuando se rompa el endotelio vascular, ¿quién va a reaccionar? Las plaquetas. Entonces, dichas plaquetas lo que me van a hacer es formar un trombo, y antes el paciente tenía la posibilidad de que pasaba sangre con oxígeno, y para mayoría de los pacientes que son sedentarios y no fuerzan el corazón no tendría ningún problema. El problema es cuando se forma este trombo y me ocluye completamente la circulación coronaria. Revisemos entonces la consecuencia de esta oclusión. Como vimos en el caso anterior, se me olvidó comentarles las caras que estaban comprometidas con esta característica de trazo, comprometían lo que era B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, que es prácticamente la cara anterior-lateral extensa. Entonces, si tenemos la complicación de esta parte, que es el ventrículo izquierdo, vamos a analizar primero qué pasa cuando disminuye la oxigenación. Recordemos, cuando disminuye la oxigenación tenemos un metabolismo anaeróbico con liberación del ácido láctico. Ese ácido láctico va a hacer el efecto de irritación de las fibras nerviosas. Con la hipoxia se libera una cantidad de sustancias que también irritan las fibras nerviosas, como las prostaglandinas, el factor de necrosis, las ciclooxigenasas, etc. Entonces, ¿quién me van a producir en mi paciente? El famoso dolor precordial que vemos acá. Entonces, revisemos un momentico el video. Entonces, recordemos que nuestro paciente va a referir el dolor típico del pecho, pero como el sistema nervioso del corazón está conectado, el paciente va a tener dolor en el cuello, dolor en el hombro, dolor en el brazo y dolor en la espalda.
que son las características que nos manifiesta el paciente con infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos el primer diagnóstico de enfermería de acuerdo al análisis que acabamos de hacer. Sería dolor agudo relacionado con lesión por agentes biológicos, porque la isquemia estaría, según la NANDA, dentro de estos. Continuamos el análisis. Revisemos ahora la otra parte, la consecuencia que tiene a nivel hemodinámico. Entonces, sabemos que cuando se ve alterado el ventrículo izquierdo, se nos ve alterado el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque gracias a su contracción permite el volumen sistólico que salga por la aorta y me lleve la sangre a todo el cuerpo. Entonces, como aquí está alterado, lo primero que va a haber una disminución del volumen a nivel de la aorta, que es sensado por los quimiorreceptores y los vasoreceptores, aumentándome la frecuencia cardíaca. Por eso el paciente puede estar taquicárdico. Ahora, la otra parte es, si disminuye el volumen sistólico, pues me va a disminuir el gasto cardíaco a nivel generalizado. Y uno de los órganos implicados pues es el riñón. El riñón es otro órgano que al ver que no hay suficiente volumen que hace, activa su sistema hormonal, neurohormonal y bloquea la filtración glomerular y haciendo que el paciente disminuya menos volumen urinario y a veces inclusive tenga oliguria. A nivel de pulmón, recordemos, si no sale la sangre por la aorta, se devuelve por las venas pulmonares, aumentando la presión a nivel de los capilares y haciendo que se filtre el agua hacia los alvéolos y los llene de agua. Entonces esto por gravedad pues tienden a quedarse en la base pulmonar, presentando los extractores basales que presenta el paciente. La cianosis, tenemos dos causas de la cianosis. Una, que ya hablamos, que es la disminución del gasto cardíaco, y dos, la alteración del intercambio gaseoso porque los alvéolos están llenos de agua. Entonces, la paciente es normal que presente cianosis, tanto distal como central, por eso es importante colocarle el oxígeno que ya miraremos en los cuidados de enfermería. A nivel del sistema nervioso, tenemos un efecto a nivel del sistema nervioso central. Uno, es la ansiedad que puede presentar el paciente por disminución del gasto cardíaco, pues me llega menos oxígeno al cerebro, entonces ellos se sienten como que algo pasa, no sé, me siento mal, siento que no puedo pensar, etc. La otra parte es la palidez, la distribución del flujo que se hace, porque si disminuye el gasto cardíaco, ¿cuáles son los órganos principales? Recordemos, corazón, pulmón, cerebro y riñón. Entonces lo que sacrificamos, ¿qué es? La piel. Por eso el paciente va a tener palidez mucocutánea. A nivel del sistema nervioso periférico tenemos el efecto del sistema nervioso parasimpático que actúa directamente en el vago y es el causante que se estimule frente a un dolor visceral y más a nivel cardíaco. Entonces el paciente frente al dolor, ustedes van a ver que cuando un paciente tiene un dolor intenso, la mayoría de los mismos se ven pálidos, tienen ganas de vomitar y vómito, pero es por el efecto que ejerce la hipoxia sobre el vago. Entonces, en conclusión, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, tenemos el otro diagnóstico a manejar en este paciente, que es la disminución del gasto cardíaco. Estaría relacionado con alteración del volumen de eyección. ¿Por qué? Porque también está alterada la contractilidad. Veamos las consecuencias entonces de la disminución del gasto cardíaco. Es importante recordarles a ustedes, profesionales de enfermería, que su papel es súper importante aquí, porque ¿cuál es la idea? Que estos riesgos no se hagan realidad. ¿Sí? El riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, el riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz, aunque aquí tenemos el diagnóstico de perfusión tisular periférica ineficaz, que estaría alterado pues porque se hace la redistribución de flujo. Y lo último es el riesgo de perfusión renal ineficaz. Bueno, miremos otra complicación que se puede presentar en el video. Hablábamos de que la disminución de la perfusión a nivel del músculo cardíaco no solamente era a nivel de músculo, sino a nivel del sistema nervioso. Y mira la ubicación del trombo, pues hace mucho más factible que el paciente muy fácilmente me haga arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. La más mortal que tenemos acá es la que vamos a ver en el video, que es la famosa, ustedes ven acá, el paciente está bien, la famosa fibrilación
lo volvemos a poner, fibrilación ventricular, que es donde el profesional de enfermería debe estar atento, porque si no el paciente se muere y no nos damos cuenta. Ahora quiero devolverme un poquitico porque el paciente infartado definitivamente tiene un problema, y es que ya sabemos que por disminución del gasto cardíaco pues el aporte de oxígeno a todos los sistemas está disminuido, lo que hace al paciente muy lábil y susceptible de que no tolere la actividad. Entonces ustedes ven al paciente que manifiesta que está cansado, o si ustedes lo mueven el paciente se pone taquicárdico, y eso es en respuesta a que no tiene la suficiente oxígeno, y si no hay oxígeno, la suficiente energía para hacer aunque sea sus actividades de la vida diaria. Mientras que se recupera, entonces tenemos que el paciente, el otro diagnóstico a manejar es intolerancia a la actividad relacionado con el desequilibrio en la demanda y el aporte de oxígeno. Bueno, por último revisemos los diagnósticos de enfermería que como anteriormente lo justificamos en el análisis. Finalmente la NANDA nos plantea los diferentes diagnósticos, pero no hasta pronto nos complicamos a veces, pero el proceso de enfermería es algo sencillo, bonito, que si se analiza desde el principio lo que le está pasando al paciente, obviamente es súper fácil plantear los diagnósticos de enfermería como lo hicimos durante el proceso del análisis de los síntomas que presentaba el paciente. Como conclusión tenemos que uno de los principales diagnósticos del paciente es el dolor agudo. Está relacionado con agentes biológicos, en este caso la isquemia, y la meta es mantener una escala de dolor menor de 3. Los cuidados de enfermería, resumiéndolos acá para no demorarnos tanto, la base es el acompañamiento y la educación constante del paciente de lo que se le está haciendo, porque como sabemos es un medio hostil para el paciente y es importante estar explicándole y dándole apoyo todo el tiempo al paciente, e igual dejar que los familiares tengan contacto con él, porque pues obviamente son situaciones que ellos piensan que va a ser el último momento y que van a estar expuestos a la muerte. Entonces esto contribuye a que empeore la situación y la sensación de dolor. La administración de los medicamentos, sobre todo morfina, es importante iniciarlos cuanto antes, porque así como juega un papel importante la parte psicológica, pues tenemos un hecho, y es que se está produciendo una lesión por un trauma isquémico en el paciente, y duele, es como si nos machucáramos un dedo. Imagínense, nos duele cuando nos machucamos un dedo, mucho más le va a doler a este paciente sabiendo que se está muriendo el músculo cardíaco por falta de oxígeno. Entonces la morfina pues ya sabemos que dilata las arterias coronarias y bloquea la sensación de dolor a través de los receptores mu, que es un agonista puro. Entonces recordemos que el momento de administrar un paciente con dolor 10-10 no lo vamos a diluir, sino lo vamos a aplicar directo, los 2 miligramos, y le pasamos un bolo y estamos evaluando constantemente el dolor, y si se necesita colocar un bolo adicional, pues se coloca, porque la prioridad es el dolor. Otra parte importante es la administración del oxígeno, porque pues obviamente la causa es la ausencia de oxígeno, pues obviamente tenemos que colocarle oxígeno al paciente cuanto antes de acuerdo a la necesidad, ya sea Venturi o cánula o Venturi en caso necesario. El tratamiento trombolítico, que es otra parte importante, porque pues cuál es la causa que le está produciendo el dolor al paciente, la ausencia de oxígeno. ¿Y qué le está produciendo? Pues es la presencia del trombo. Si yo rompo ese trombo, ¿qué me hace? Pues me libera y me permite la reperfusión del vaso y que me llegue oxigenito al paciente, al músculo del cardíaco, y el paciente pues va a mejorar su dolor. Y la otra parte es una evaluación constante, como les decía, del dolor, enseñarle a manejar la escala análoga del dolor, y que cuando ya pase de 4 avise, porque es que estos pacientes, en lo posible, el paciente no debe tener dolor, porque el dolor implica un aumento de la frecuencia cardíaca. Nuestro otro diagnóstico, de acuerdo al análisis, era la disminución del gasto cardíaco, y pues obviamente ya lo hemos explicado que está relacionado con la alteración de la contracción y el volumen de eyección. La meta prioritaria, que el paciente durante la unidad de cuidado intensivo tenga un índice cardíaco mayor de 3 litros por minuto. Si evaluamos la mayoría de los pacientes que tienen problemas cardíacos, ya sea por cambio valvular que ustedes manejan o revascularización miocárdico, este es el diagnóstico más común que ustedes van a encontrar en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ustedes saben muy bien que esos pacientes deben de tener una monitorización constante, donde el auxiliar
debe estar evaluando y avisar cualquier cambio que se presenta en el paciente, y obviamente ustedes deben de supervisar y enseñarles que la presión arterial media de estos pacientes debe ser mayor de 65 y kilodales, que esté entre 65 y 80 milímetros de mercurio. Las diferencias a veces entre el pulso que tenemos a nivel apical y la parte radial puede indicar que está presentando al paciente una arritmia y que me puede estar alterando y disminuyendo aún más el gasto cardíaco. La oximetría definitivamente fundamental, mayor de 92%, evaluar conjuntamente la dificultad respiratoria, porque como vemos el paciente está con síntomas de sobrecarga hídrica a nivel pulmonar y me puede producir una falla ventilatoria que complicaría más al paciente. El reposo absoluto es otra parte importante, desde que llega el paciente, sobre todo las primeras 48 horas, o si la inestabilidad hemodinámica lo requiere, el paciente debe estar completamente quieto, y eso hay que enseñarle a los auxiliares. Bueno, en el paciente infartado es importante la administración de la nitroglicerina, ya que este reduce el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno, reduciendo la poscarga y la precarga. Además, dilata las arterias coronarias, aumentando su aporte de oxígeno y disminuyendo la hipoxia. Importante evaluar durante su administración los efectos adversos que puede tener. Uno, que es la cefalea, que aumentaría más el bienestar del paciente, lo empeoraría. Y la otra es la hipotensión, debido a su efecto vasodilatador que tiene. Se puede colocar desde 0,25 microgramos kilo minuto por vena periférica, no hay ningún problema. Bueno, cuando el paciente definitivamente tiene un compromiso severo del ventrículo izquierdo y entra a ser bajo gasto, se hace imprescindible iniciar noradrenalina. Recordemos que es el inotrópico por excelencia que usamos en las unidades de cuidado intensivo. Su dosis va desde 0,05 microgramos kilo minuto, se titula de acuerdo a la necesidad del paciente. Su efecto sobre los receptores alfa y beta, aumentando tensión arterial, frecuencia cardíaca y fuerza de contracción del músculo cardíaco. Su administración únicamente por vía central. A no ser una emergencia, entonces se recomienda diluirlo una ampolla en 500 cc de solución salina o destroza al 5%. Otro medicamento utilizado mucho en los pacientes con una insuficiencia cardíaca severa por el infarto es el milrinone, ya que este actúa directamente en el miocito, aumentando el AMP cicle y aumentando la disponibilidad del calcio durante la sístole, lo que favorece la fuerza de contracción y mejora de esta manera el gasto cardíaco. Su administración la puede hacerse a través de una vena periférica como un catéter central. Ojo, recomendaciones: ningún inotrópico y ningún medicamento que tenga efecto a nivel del vaso se puede administrar con líquidos de base. Su administración deben ir independientes, ya que al administrar un bolo de líquidos podría causar un efecto hemodinámico no deseado. Ojalá 2 horas antes, una vez que inicie los síntomas del paciente, que no pase 2 horas para que se realice. Una vez que ya pase ese tiempo o no haya disponibilidad de realizar esa angioplastia primaria, entonces el siguiente paso es utilizar los trombolíticos para destruir el trombo. Ya saben ustedes los protocolos, los más usados que estamos utilizando es el Actilisi o el Entecteplasa, que aquí están los cuadritos, aquí está la descripción de cómo administrar y aquí están los respectivos cuadros para administrar el Metalice. Bueno, otro diagnóstico que me parece importante, sobre todo para nosotros y para todo el personal de enfermería, es tener en cuenta que los pacientes infartados tienen una intolerancia a la actividad, y como decíamos anteriormente, se evidencia que cuando el paciente medio lo mueve, el paciente se fatiga, se pone taquicardio, diaforético, y pues obviamente ya habíamos hablado que está relacionado con ese desequilibrio en la demanda y el aporte de oxígeno, porque pues obviamente está disminuido el gasto cardíaco y cada vez que se va a mover el paciente pues va a necesitar oxígeno para poder mover los músculos de la respiración, las piernas, etcétera. Entonces por eso es que el paciente, lo que hablamos anteriormente, debe estar en reposo absoluto, administrar el oxígeno, y también veamos un momentico el video para recordar las otras pautas de medicamentos que se le debe administrar para mejorar el aporte de oxígeno al nivel del músculo cardíaco. Bueno, ya
Como vemos en la imagen, pues el oxígeno, que ya dijimos que dependiendo del estado del paciente podríamos utilizar oxígeno por cánula o por máscara, aunque para los pacientes realmente lo más cómodo es la cánula. Aquí vemos los agregantes antiplaquetarios como la aspirina y el dual, que es el clopidogrel, para evitar que se sigan formando las plaquetas y sigan aumentando el trombo. El efecto que veíamos anteriormente, lo que hablamos de la morfina y la nitroglicerina, como nos abre el vaso, entonces recordemos, abre el vaso y permite que continúe la circulación. Con infarto agudo del miocardio son los beta bloqueadores, ya que estos permiten que el músculo trabaje relajadamente, por eso es importante darlos y no permitir que el paciente tenga taquicardia. Bueno, el siguiente tratamiento ya lo hemos hablado, la angioplastia primaria, que como ven consiste en introducir un balón y inflarlo donde está el sitio de la obstrucción. Al inflarlo, pues prácticamente abren el vaso, y una vez abierto el vaso, siguiente paso es dejar el stent ahí. Afortunadamente los nuevos stent que están haciendo vienen medicados, eso favorece que el stent permanezca mucho más abierto y evite que se tapen nuevamente. Bueno, la siguiente opción de tratamiento es el bypass coronario. Recordemos que para realizar el bypass coronario es importante utilizar venas, y utilizan generalmente las venas de las piernas, las afenas, o las venas del pecho, las mamarias. Entonces aquí vemos cómo hicieron ya el bypass. Se supone que por acá tenemos la obstrucción, entonces esta sería la coronaria izquierda, directamente de la aorta la unen a esa parte de la salida de la parte del callado aórtico, y luego la colocan posterior a la obstrucción de la arteria implicada. Bueno, finalmente terminamos. Espero que les haya gustado el desarrollo del estudio de caso. Como profesional de enfermería, sigo insistiendo que el proceso de enfermería es el sello del profesional de enfermería, una herramienta que la tenemos a la mano y que debemos aprovecharla, porque es como nuestro insignia de que realmente somos profesionales y no técnicos. Entonces la invitación es a que continúen utilizándolo. Muchas gracias, que tengan un feliz día.